les decía, vamos a hablar un poquito de la historia de Six Sigma, como introducción al tema de Green Belt. Entonces, cuando hablamos un poquito de Six Sigma, es una metodología que se trabaja mucho con el concepto de uso de datos o análisis de datos con estadística y probabilidad. Six Sigma empezó con la cuestión del estudio de la variación. Entonces, cuando hablamos del estudio de la variación, vemos que en historia, Francis Galton concibió una medida para la variación normal, y ahí en estadística hablamos de un concepto que se llama la desviación estándar. La desviación estándar es la principal medida para medir la variación en la estadística, la variación en este caso en los procesos. Obviamente hay otras medidas de variación, una de ellas es el rango, pero esta es una variación extrema. La desviación estándar es la variación promedio de los datos respecto a la media y es lo más usado para medir variación. Allá por 1924, Shewhart introdujo gráficas de control para distinguir causas especiales y comunes en las variaciones del proceso, todo lo que es la introducción al control estadístico del proceso. Entonces, ahí en las gráficas de control Shewhart, se empezó a ver esto de controlar los procesos. También, ya cuando hablamos ya de la metodología Six Sigma y toda la cuestión del DMAIC, hablamos de Motorola. Motorola acuñó el término Six Sigma. Y luego, en 1986, Michael J. Harry inició el desarrollo de la metodología. Más adelante vamos a platicar un poquito cuál es esa metodología que actualmente se usa en Six Sigma para hacer proyectos con dicha metodología. Y bueno, Motorola patentó ese término, el término de Six Sigma. Entonces, cuando Motorola introduce este estándar, introduce esta metodología, pues obviamente tuvo resultados inmediatos y pues habla de cerca de 4.500 millones de dólares en ahorros y el premio de calidad en 1988 gracias a la implementación de Six Sigma. La metodología que implementó se llama DMAIC, que es definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Luego el boom empezó de Six Sigma con estos resultados en Motorola y tenemos que Allied Signal y General Electric siguieron dicha metodología. El boom fuerte de la metodología, aunque empezó con Motorola, ¿sí? Podemos decir que General Electric fue la empresa o la compañía a nivel mundial que implementó de forma fuerte en todas sus organizaciones, en todos sus negocios, Six Sigma. Jack Welch, el CEO de General Electric, hizo como una estrategia a nivel mundial la implementación de Six Sigma como metodología para el análisis de causa raíz, para el análisis y solución de problemas de los procesos de manufactura en sus diferentes negocios. Entonces es un poquito de la historia de Six Sigma. Como pueden ver, Six Sigma es una metodología reciente. Estamos hablando de que a finales de los 80s y a mediados de los 90s empezó el boom fuerte con General Electric y bueno, en este caso, finales de los 80s con Motorola. Pero si se fijan, estamos a 2024 y Six Sigma no ha pasado de moda. No solo no ha pasado de moda, sino también se ha fortalecido en los diferentes tipos de procesos y no solo en la cuestión de la manufactura, sino también en la cuestión de los servicios. Entonces, ¿por qué es tan exitosa esta metodología?